El secreto de Fátima. Cuando era niña, intentaron arrancarle a Lucía este secreto con amenaza de torturas. Siendo mayor, le temblaba la mano cuando recibió la orden de ponerlo por escrito. Cuentan que incluso un papa, al leerlo, cayó desmayado. ¿Qué es este secreto? Acompáñenos en este programa para conocerlo con más profundidad. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Bienvenidos a una nueva edición de Salve María con los Heraldos del Evangelio, este programa semanal que tenemos la alegría de compartir con todos ustedes diferentes temas de nuestra religión católica, formación, etc. Y el día de hoy estamos muy contentos porque estamos en la víspera a un día de la celebración de Nuestra Señora de Fátima, una de las patronas de los Heraldos del Evangelio, y son 105 años que vamos a cumplir el día de mañana de la primera aparición de Nuestra Señora en Fátima a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. ¿Y son 105 años de qué? De una aparición, de una advertencia, de un mensaje, de una promesa de un premio o de un castigo. Y sobre todo una promesa de ¿qué? Del triunfo del Inmaculado Corazón de María, que eso es lo más importante del mensaje de Fátima. Pero que si uno se pone a estudiar, a profundizar sobre el mensaje de Fátima, sobre aquello que Nuestra Señora quiso transmitirle a la humanidad a través de estos tres niños, que hoy en día pues dos ya son canonizados, y Jacinta y Francisco, y Lucía está ya camino a los altares, evidentemente pronto será canonizada. Uno se pone a pensar que todo ese mensaje que la Virgen le quiso transmitir a la humanidad, mejor dicho, Dios por medio de la Virgen para toda la humanidad, es un mensaje que cada día que pasa se pone más actual, se pone más para nuestros días. Y es un mensaje que habla de cosas tremendas a veces, calamitosas, cosas que asustan, pero que, como insisto, habla también de cosas que nos tienen que llenar de mucha esperanza. Y para hablar de esto, hemos querido reunir al equipo selecto del podcast, del programa, al Padre Íñigo. Salve María, bienvenido, Padre. Salve María, hermano Sebastián. Una alegría nuevamente estar aquí, pero eso del equipo selecto, yo creo que solo por usted, porque no, solo dice la gente. Hermano Gerardo también. No lo digo yo, lo dice yo la soy gente. La oveja negra que está aquí vestido de negro, aquí de marrón. De marrón. Pero Padre, gracias por su presencia otra vez. Y hermano Gerardo, Salve María. Salve María, bienvenido. hermano Sebastián. Salve María, Padre Íñigo. Salve María. Una alegría estar aquí nuevamente. Sí, para poner aquí sobre la mesa estos temas, como dice usted. Pero bueno, Padre Íñigo, mire, y hermano Gerardo, mucho se habla pues del mensaje de Fátima y del secreto de Fátima. Evidentemente, cuando a nosotros viene alguien y nos dice, mire, le voy a contar un secreto, pero por favor no le cuente a nadie. Bueno, ya a los hombres les cuesta, y voy a dejarlo por ahí, pero es complicado, ¿no? Guardar ese secreto, y usted viene y se encuentra a su amigo que le tiene una gran confianza y usted ya tiene ganas de decirle, mire, te voy a contar algo, pero no le cuentes a nadie. Y así evidentemente va pasando de amigo en amigo y se entera todo el mundo. Pero esto que pasó con los pastorcitos, ese mensaje que Nuestra Señora le dio a los pastorcitos, fue un secreto que se mantuvo guardado de verdad hasta que la Santísima Virgen ordenó que se revelara, ¿no? Sí. Primero que todo a las autoridades eclesiásticas y después, evidentemente, tendría que haber sido revelado, eso lo vamos a ver después, a la humanidad entera, pero misteriosamente eso que era un mensaje se convirtió en un secreto de verdad. Padre, pero ¿por qué habrá querido Nuestra Señora que fuese un secreto? Porque ella no, pues ella podría haberse aparecido y que todo mundo prestase atención y que todo mundo lo viese por un milagro y escuchase lo que Nuestra Señora quería decirles. ¿Por qué quiso ella que fuese un secreto? Sí. Bueno, primero, como usted dice, hermano Sebastián, el secreto tiene algo de atrayente, ¿no? Porque, como usted dice, ¿no? Cuando alguien nos dice no se lo digas a nadie, pues como que queda más misterioso y más difícil de guardar también, ¿no? Pero esas palabras, no se lo digas a nadie, esto no se lo digas a nadie, fue la propia Virgen María, sí, que se lo dijo a los tres pastorcitos, ¿no?
Entonces era un secreto que realmente debiera ser guardado. ¿Por qué? Pues evidentemente necesitaríamos preguntárselo eso directamente a Dios y a la Virgen, pero probablemente era porque Dios tiene sus designios, Dios tiene sus momentos, y con la revelación en ese momento, en esos años que ella quería que se revelase, pues coincidiría con algunos acontecimientos mundiales, con algo que ya habría pasado, que tal vez la Virgen María quería que pasase primero para que la gente después entendiese que realmente era verdad. Un misterio, ¿no? Pero lo que es impresionante realmente es ese secreto que constituye el mensaje principal de la Virgen de Fátima. Porque Nuestra Señora dijo muchas cosas en las apariciones, pero ese mensaje que vamos a ver ahora, que fue en el 13 de julio de 1917, ese mensaje es como que la esencia del mensaje de Fátima, y lo que nosotros debemos pues realmente guardar más y asimilar y entender para el futuro. Claro que sí. Y lo que ya estamos viviendo, porque se refiere completamente a los días de hoy. A estos días, sí. Y era un secreto tan importante, o sea, era algo tan importante que iría a pasar ese 13 de julio, que el demonio como que ya lo sintió, ¿no? Sí. Y es curioso, era la tercera aparición, y los días anteriores la Virgen María había pedido que siempre fuesen los días 13 de cada mes, ¿no? O sea, la Virgen se aparece el 13 de mayo la primera vez, y dice, vengan todos los 13 porque quiero darles un mensaje, ¿no? Exacto. Es eso. Ya había pasado mayo, había pasado junio, que se había presentado, soy la señora, pues vengo del cielo, no tengan miedo, quiero que recen el rosario. Ya da su primer anuncio de que quería instaurar la devoción al Inmaculado Corazón también en la segunda aparición. Y llegamos a julio, que es lo que el Padre nos está contando. Exacto. Y en julio, pues, antes de la tercera aparición, los días anteriores para la hermana Lucía, que era la pequeña Lucía, ¿no? Tendría 12 años. 10 años. 10 años. 10, 9 y 7, sí. 10 años. Para ella fue un tormento. El demonio la atacó de una forma violentísima. Y comenzó a recibir las tentaciones del demonio de que todo era mentira, de que era el propio demonio que se disfrazaba de la Virgen, engañándola. Wow. Y infelizmente su mamá tampoco, creo que es eso, ¿no, hermano Gerardo? Sí, exactamente. Sí, la mamá como intentando disuadirla, exactamente. Incluso la llevaron para hablar con el párroco del lugar, y al escuchar el relato de la hermana Lucía, pues de la pequeña Lucía, ¿no? El párroco le dijo pues que no le parecía algo de origen sobrenatural, porque normalmente Dios mandaba revelar esto siempre a los confesores o algún superior o lo que sea, y en este caso le mandaba guardar un secreto que no podía revelar ni siquiera a el párroco del lugar o al obispo del lugar o lo que sea. Entonces le dijo que no le parecía algo de origen sobrenatural, que hasta había que tener cuidado de que no fuese una cosa del demonio, y que ya Dios y el tiempo lo dirían. Pero claro, eso le quedó en la cabeza a Lucía, de pequeñita, al punto que yo creo que usted iba a comentar eso, padre, que hasta tuvo una pesadilla. Una pesadilla, sí. Tengo aquí lo que ella dice. Ella misma lo escribe. Lo escribe aquí. Ella coloca aquí: vi al demonio que, riéndose por haberme engañado, hacía esfuerzos para arrastrarme al infierno. Al verme en sus garras, comencé a gritar de tal forma, llamando a Nuestra Señora, que desperté a mi madre, la cual, afligida, me llamó preguntándome lo que tenía. Eso fueron pocos días antes de la tercera aparición. Entonces ella comenzó a decir: yo no voy, esto aquí es del demonio, y fue a comentárselo a sus primos, a Jacinta y a Francisco. Le dijo: esto aquí, de verdad, yo no estoy segura, yo no puedo ir. Y Jacinta y Francisco, con toda la tranquilidad, le dijeron: pero oiga, ¿cómo es posible que esa mujer tan buena, vestida de luz, tan bondadosa, sea el demonio, sea del infierno? Eso no puede ser. Pero ella estaba completamente perturbada, y ellos inclusive le dijeron: ¿y si la Virgen María se nos aparece a nosotros y tú no estás? ¿Qué le decimos? Exacto. Y Lucía estaba tan perturbada por el demonio que le dijo: bueno, pues decirle que yo creo que es el demonio. Wow. Imagínese. Es fuerte, ¿no? Sí, porque ella estaba, para usted ver cuál era el ataque del demonio, para que, por lo que iba a pasar ese día, que repetimos, es el centro del mensaje de Fátima, que es el secreto. Está en esa situación, llega el día 13 por la mañana, 13 de julio, y al contrario de los días anteriores, Lucía se despierta con una tranquilidad inmensa. Una gran paz. Una gran paz. Y ella siente un impulso de ir nuevamente a la cobardería, el lugar de las apariciones. Al que ella describe que no conseguía resistir, ¿no? Que no conseguía, exacto, un impulso pacífico, un impulso de alegría, sí. Y ella va a buscar a sus primos y los encuentra de rodillas rezando para que ella fuese, en el fondo, ¿no? Sí. Y Lucía le pregunta: ¿pero vosotros no vais?
Y ellos le dicen, sin ti no vamos, porque Lucía, recordemos que era la principal, mayor. no la mayor. Dice, entonces vamos. Y van, y en ese momento la Virgen María aparece, 13 de julio, dice algunas cosas más o menos de las otras apariciones, Ajá. que recen el rosario, que también promete, ¿no?, que va a hacer un gran milagro. Ahí que promete en esa Exacto. aparición que va a hacer el milagro en octubre en la última para aparición. demostrar que las apariciones eran Para verdaderas. que la gente crea. Porque Sí. claro, había mucha gente que no creía. Exacto. Bueno, entre ellos el párroco como... Sí. Y en esa aparición ya fueron entre 2.000 o 3.000 personas para estar con los pastorcitos. O sea, ya había corrido en esos 2 meses, ya había corrido la voz de que aparecía Nuestra Señora y mucha gente comenzó a creerlo, ¿no? Y la Virgen María les cuenta el secreto a ellos. Ya. Curioso que la hermana Lucía veía y hablaba con la Virgen. Jacinta Escuchaba. la veía y escuchaba. Y Francisco solo la veía pero no escuchaba, porque no rezaba el rosario. porque no rezaba el rosario. Exacto. En paréntesis, a veces no escuchamos la voz de Dios porque no rezamos el rosario, ¿no? Estamos distraídos con tanta cosa. La persona reclama, Dios no me escucha. El problema es que usted no escucha a Dios, ¿no? Porque no reza el rosario. Claro, claro que sí. Pero bueno, cerramos el paréntesis. Exacto. Y la Virgen les dijo, esto aquí solo se lo podéis decir a Francisco, porque no lo estaba escuchando, pero al resto no se lo digáis a nadie. Y les pide para guardar el secreto. Y ahí entra toda la epopeya, digamos, del mes próximo, en agosto, ¿no? Secreto que guardaron. Pero una pregunta, padre. O sea, el secreto completito, del inicio a fin, todo lo que tanta expectativa se creó, fue todo revelado de un solo en Sí. esa aparición. En esa aparición. Los 3 secretos o las 3 partes del secreto, como se... Sí, se después quiera vamos, dividir. tal vez después, si da tiempo, vamos a ver que realmente Tiene que dar tiempo, ¿no? claro. Porque si no, sí. Si no, la gente se nos va. Sí. Pero realmente la gente piensa que son 3 secretos en 3 momentos diferentes. Es un secreto dividido en 3 partes porque la propia hermana Lucía lo dividió en 3 partes. Ya. Que eso vamos a ver que va a salir, ella lo va a escribir después, va a revelar 2 y después el tercero, que es el más misterioso de todos, que va a pasar. Que es para tan después. misterioso que no se sabe si está completamente revelado también. Exacto, ahí vamos a hablar después Eso en la vamos segunda a... parte. Usted no va a revelar el tercer secreto. No, de no Fátima. revela nada. Bueno, antes sigamos, perdón. No. Vamos a tenernos aquí a los libros porque lo Sí. que estamos hablando está todo muy documentado, Sí, claro no que es sí. nada inventado. Pero en fin. Perdón, diga. padre, un detalle que me parecería muy interesante compartir aquí con todos los que nos acompañan es que de tal manera este secreto generó tanta expectativa que el alcalde del lugar, el administrador, quiso arrancarles ese secreto a los niños. En fin, ya que vienen hablando tanto de ello, que juntan a tantas personas para ver las famosas apariciones, lo que sea, quiso arrancarles el secreto y con interrogatorios primero, por las buenas, intentando persuadirles, llegó incluso a ofrecerles oro para arrancarles el secreto y ellos no aflojaron, no, porque la señora dice que no lo podemos contar a nadie. Y a tal punto llegaron las amenazas y las acciones que este hombre tomó, que iba a meterlos en la cárcel del lugar, Sí. junto con otros delincuentes, que, o sea, de hecho, asesinos o ladrones o lo que sea. Imagínense una niñita de 7 años ahí metida en medio de esa gente. Por supuesto que los niños estaban apavorados y cuentan que su única solución, su único refugio en ese momento fue ponerse a rezar el rosario ahí Qué en bonito. medio de la cárcel. Qué bonito. De rodillas. De rodillas. Y de ver el ejemplo, los presos se pusieron a rezar con ellos. Qué impresionante. Incluso hasta uno de los presos que estaba rezando con boina, Francisco le dice: Señor, si quiere rezar con nosotros, tenga la bondad de quitarse la boina, hermano. Qué Y él se la quitó. Es un niño de 8 años. Dándole órdenes a un... Lo que es la fuerza de una persona que está con Dios, ¿no? Exactamente, la fuerza de... El ejemplo, De la limpieza de digamos, ¿no? corazón, Y cómo el de la- ejemplo arrastra exactamente. también, Sí. Pero bueno, ni siquiera así consiguieron. Y después todavía los amenazaron de lanzarlos a una olla de aceite hirviendo. ¿no? Sí. Parece cosa de... Película de terror, película de así, terror, de- ¿no? Y ni siquiera así ellos aflojaron, de ninguna manera. Al final, el 15 de agosto fue que los soltaron después de estas torturas. Pero los fueron psicológicas. uno a uno, ¿no? Diciendo... Sí, el administrador los llamó juntos y después le dice: bueno, última oportunidad. Como no me lo digan, los voy lanzando uno a uno a la olla. Imagínense. Entonces, a la primera que lanzó, entre comillas, ¿no?, fue a Jacinta, la más pequeña. Seguro de que iba a soltar en ese momento del pavor. Y no dijo nada. La chiquita fue y se la llevaron, nadie sabe a dónde. Ahí el siguiente fue Francisco. Bueno, dilo tú. Y Francisco ya pensaba que Jacinta se había Que muerto. Jacinta estaba muerto, ya. cocinándose ya. Imagínese que Claro, porque él volvía
por el segundo, por Francisco. Bueno, ya Jacinta está en la olla, ya está cocinada, ahora es Francisco. Imagínense usted, para un niño de 9 años. Qué tortura tremenda. Hasta que quedó solo Lucía. Bueno, ya que tú eres más sensata, más grande, puedes salvar tu vida, etcétera, intentando persuadirla. Nada. No, una virtud heroica de los niños. Al final pues se encontraron en un mismo cuarto al que los habían llevado y el 15 de agosto fue que los soltaron, ¿no? Tristes de que no habían visto a la Virgen. Exactamente. La mayor preocupación de ellos era esa, que le iban a fallar a la Virgen de no poder llegar el 13 de agosto, ¿no? Tremendo. Pero bueno, ese secreto que generó tanta expectativa. Ajá, sí. Hoy sí vamos a entrar en el tema para... Ajá. Entonces, la primera parte del secreto fue, o sea, ella escribió eso, la hermana Lucía, en el año 41, ¿no? Sí, ahí, ¿qué fue lo que pasó? Eso se mantuvo en secreto. Ajá. Porque en cierto momento la Virgen iría pues revelarle, y Dios también, ¿cuándo sería el momento, ¿no? A través también de las autoridades eclesiásticas, por ejemplo, que le irían a ir pidiendo que hablase, ¿no? Entonces, el 26 de junio de 1941, el obispo de Leiria le envía una carta a Lucía y le pregunta si ya es el momento de revelar el secreto. Ya. Él quería que se revelase todo el secreto. Recordemos que para la gente no estaba dividido en 3 partes el secreto, era el secreto. Y Lucía coloca aquí así. Ella dice, ¿qué es el secreto? Me parece que lo puedo decir, pues ya tengo licencia del cielo. Entonces en 41 ya había llegado licencia del cielo. Evidentemente que ella seguía comunicándose con Nuestra Señora. Sí. Recordemos que en Pontevedra, ¿no? En sí, Tui, claro. La cuestión de los primeros sábados, la consagración de Rusia que hablamos. Exactamente. Fue todo eso en 27, 28, por ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, para una persona que vio a la Virgen cuando tenía 10 años, después la vio muchas otras veces también, y a nuestro Señor también. Y ella dice, yo tengo licencia del cielo, los representantes de Dios en la tierra, por tanto, los obispos también, me han autorizado a ello varias veces y en varias cartas. Ahora bien, el secreto consta de 3 partes distintas, de las cuales voy a revelar 2. Entonces, en 41, ella va a revelar 2, le va a escribir al obispo, y esos 2, que lo vamos a leer ahora, fueron medio seguidos, pero están divididos en 2 partes, van a ser dados a conocer al público. Fue el cardenal Alfredo, para ver que estaba todo aquí bien documentado, Alfredo Ildefonso Schuster, arzobispo de Milán, durante más de... quien dio a conocer por mandato de los 2 primeros secretos de Fátima. Era en la época de Pío XII, ¿no? En una pastoral el 13 de octubre de 1942. Entonces, 13 de octubre, que es justo el día de la última aparición, en 42 se da a conocer al público, las 2 primeras partes del secreto de Fátima. Que vamos a ver cuáles son. De todo el mundo queriendo saber. Porque desde 17 hasta 42, ¿no? Son 27, son 25 años. 25 años de espera, y en ese momento entra la lectura del hermano Gerardo aquí. Vamos. Recordar, bueno, están delante de la Santísima Virgen y ella les comunica a los niños una pequeña oración. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir estas últimas palabras, la Virgen abrió de nuevo las manos como en los meses pasados. El reflejo de su luz parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas de las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo por todos los lados, semejantes al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Debe haber sido a la vista de esto cuando di aquel ay que dicen haberme oído. Los demonios distinguíanse por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. Asustados como para pedir socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo entre bondadosa y triste: ¿habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón.
Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Impresionante. O sea, lo que la Santísima Virgen está haciendo en esta primera parte es simplemente recordando una verdad de fe que en un mundo como el que vivimos ya en esa época era completamente olvidada y era completamente incluso ridicularizada. Porque es muy común escuchar, ¿no? Eso del infierno, eso es un invento de los curas para asustar y para dominar mentalmente a la gente. Es un dogma de fe. Si usted es católico, usted tiene que creer que si usted no cumple los mandamientos y se muere en pecado mortal, se va al infierno. Así de simple. Exacto. Y la Virgen nos está recordando eso con esta primera parte del secreto. Ella le está diciendo a la humanidad, cuidado, porque como ustedes van caminando con los pecados que se están cometiendo, el destino que les espera es el infierno. Exacto. Es el infierno. Y de hecho es de las cosas que más ayudan en ciertas ocasiones. Claro, tiene que haber un equilibrio, ¿no? No puede ser, no puede vivir uno su fe a punta de miedo únicamente, porque también es un desequilibrio que no estamos queriendo aquí inculcar en absoluto. Pero hace bien, y un bien enorme, el pensar, el meditar en los tormentos del infierno. Claro que sí. De hecho, es de los puntos que siempre se tocan en un retiro espiritual, sea para sacerdotes, sea para laicos, sea para... porque hace un bien enorme el pensar a dónde va a caer uno si continúa lejos de Dios. O sea, pero en los días de hoy, claro, evidentemente es una herramienta muy buena de lo que usted dice, de conversión también. Porque todo el mundo habla de misericordia, ¿no? Dios es misericordia, Dios perdona todo. Evidentemente que Dios perdona todo. Sí, desde que estemos arrepentidos, se le pide perdón. Desde que estemos con deseos de cambiar, desde que se confiesa. Exactamente. Se confiesa. Así es que Dios perdona todo. Exacto. Pero no es que yo puedo pecar libremente como un demonio y que no, pues yo toco mi vida así porque Dios me va a perdonar al final. ¿Cómo sabe usted que va a tener la oportunidad de confesarse, de tener la gracia de recibir los sacramentos? Sí, van jugando con su salvación eterna. ¿Sí? Una persona, esto me acuerdo que lo dijo un sacerdote y me pareció espectacular, muy sensato. Una persona que de 7 días a la semana, 6 vive en pecado mortal, es muy probable que se muera un día de esos 6. Sí, es muy probable. Entonces, claro. Una persona que está confiando a ciegas en la misericordia de Dios, pero con el deseo de pecar libremente, cuidado porque el destino que le espera lastimosamente no va a ser muy agradable. Y es muy interesante, ¿no? Que contra lo que muchos dicen también, ¿no? Que sobre todo a los niños no se debe hablar del infierno porque asusta, porque no sé qué, porque no sé cuántos. O sea, la Virgen María, para contrariar esa opinión del mundo, va a mostrar a 3 niños una visión clara del infierno y o sea, es de colocar miedo. ¿Se acuerdan la foto que hay del 13 de julio de ellos 3, que no tiene nada que ver con las fotos anteriores? Ellos están con la foto, con los semblantes, con los rostros completamente impactados. Imagínense lo que es ver el infierno. Incluso cuentan, perdón padre, incluso cuentan que en ese momento ellos volvieron a ver a la Virgen también y el rostro de la Virgen estaba como pálido como el de un cadáver, decía Lucía. Bueno, y a raíz de esto después Jacinta, sobre todo, que era como la más pequeña, ¿no? Uno diría, bueno, la más frágil allí, que hacía una serie de penitencias y decía que toda penitencia le parecía poca con tal de poder salvar algunas almas del infierno. Sí. Y cuando ella estaba jugando, imagínese un niño, la más sana distensión que tiene, jugar lo que sea ahí, ella de repente lanzaba la pregunta, pero ese infierno no acaba nunca. O preguntando, ¿y las personas que están ahí no se vuelven ceniza? Porque claro, era algo que de tal manera se había quedado fijado en su alma que, bueno, así también fue que ella luego se sacrificó y consiguió también la santidad. Ahí entra su ofrecimiento como víctima expiatoria. Exactamente. ¿No? Exacto. O sea, ella se quería ofrecer tantos sacrificios para que las personas no se fuesen al infierno, que tanto él cuanto después Francisco también, o sea, se van a ofrecer a Dios, van a ofrecer todos sus sufrimientos, además de las penitencias que ellos hacían, van a ofrecer su vida, su tierna vida, para que mucha gente no se condenase. Y hay mucha gente que no se condenó debido, y todavía sí, a las penitencias y a los sufrimientos que ofrecían. Y a la vida, su propia vida. Padre, ya se nos fue el tiempo ahorita, pero yo quería decir algo a ese respecto del infierno. A mí me toca leer los comentarios a veces de los videos, etc. Y usted ve que hay un montón de gente que entra. Y, por ejemplo, uno que hicimos del Buen Pastor hace poquito, y vi unos comentarios que usted dice, el demonio es mi pastor, que no sé cuánto. Usted dice, pero por Dios, este tipo no sabe lo que está diciendo.
porque piensan que la vida es un videojuego y que me voy al infierno y reiniciar el juego y vuelvo a tener una oportunidad, una vida más. Claro, a uno le da ganas de responderle a este hombre, ¿qué queda hacer por esta gente? Rezar, porque no saben lo que están diciendo, no saben que están prácticamente entregándose al demonio para que casi que venga por ellos en vida y se los lleve. Y uno dice, tanta oración, tanta penitencia que la Virgen pedía, esta gente que dice esas cosas burlándose de la religión, atacando la religión, usted dice, casi que ni merecería, digamos, ofrecer sacrificios y penitencias por ellos. Pero ¿qué nos queda? Rezar, porque ese tipo de personas que piensan así, y son varias personas que hacen diferentes comentarios de ese tipo, que usted dice, dan lástima, porque piensan que es un juego. Y cuando se acabe esta vida, tarde o temprano, cuando Dios lo llame, se van a dar cuenta de los errores y de las barbaridades y se van a arrepentir de esas estupideces que dijeron, pero ya va a ser demasiado tarde. Para San Ignacio de Loyola decía, ¿no?, que el fuego de esta tierra es como pintura, sí, comparado con el fuego del infierno, ¿no? O sea, sí. Esa gente tiene que imaginarse entrando, sí, en un horno, una hoguera así a, no sé, 1000 grados. Y eso no es nada, sí, comparado con una eternidad en el infierno. Sí. Con el fuego del infierno, y lo peor no es el fuego, lo peor es que es eterno. Es eterno. O sea, no hay vuelta atrás. Dicen que hay un reloj en el infierno que marca así, siempre, nunca, siempre, nunca, siempre, nunca. Siempre estará en el infierno, nunca podrá saldrá de allá. Así que no es un juego esto. No y un juego. Si alguien de casualidad llega a esta parte a ver el video para burlarse de estos curas locos, vamos a ver quién se ríe después. Pero bueno, acaba la primera parte de nuestro programa un poco extraña, pero creo que vale la pena recordar estas verdades de la fe. Y al regreso seguimos con la segunda parte del secreto y la tercera parte del secreto de Fátima. Así que no se despeguen, ya regresamos. Salve María, Nuestra Señora en Fátima se apareció y dijo: yo soy la Señora del Rosario. Y ella le pidió a los pastorcitos que rezasen todos los días el rosario. Lucía, Francisco y Jacinta lo rezaron, y Nuestra Señora los llevó al cielo. También quiere lo mismo para cada uno de nosotros. Recemos el rosario todos los días y Nuestra Señora nos llevará al cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve María. Te invitamos a rezar el Santo Rosario en vivo con los heraldos del Evangelio todos los días a las 6:30 de la tarde y los jueves a las 6 de la tarde con bendición del Santísimo Sacramento. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y hoy estamos hablando del secreto de Fátima. Ya en la primera parte dimos un poco el contexto histórico de qué estaba pasando, a quién se apareció la Virgen, se explicó por qué fue que se hizo un secreto de este mensaje. Fue la propia Santísima Virgen que pidió que no se le revelara a nadie. Y ya empezamos a hablar de el secreto en sí, que fue dividido en 3 partes, ¿no? Y la primera parte del secreto, como bien vimos, hablaba del infierno. La Virgen le mostraba el infierno y le decía a los niños: mirad el lugar a donde van las pobres almas de los pecadores, porque no hay quien rece con ellos. Ahí les pedía que hicieran penitencias, etc. Ya comentamos eso muy bien, muy claro. Y ahora vamos a entrar en lo que sería la segunda parte del secreto de Fátima. Recordemos que cuando se dieron estas apariciones, el mundo estaba pasando por la Primera Guerra Mundial, una guerra como nunca antes se había visto en la humanidad. La humanidad venía de esa época histórica llamada la Belle Époque, que era una época en que se distinguía por la educación, por el lujo, por la cultura, el buen trato. Y la humanidad había pasado de eso a unas trincheras ahí, a matarse unos a otros y muertos por todo lado. Entonces era un golpe para la humanidad, principalmente para Europa, muy fuerte. Y en medio de eso es que la Virgen da este mensaje que le pediría al hermano Gerardo que lea la segunda parte, por favor, si lo tiene ahí preparado. ¿Sí? Sí, señor. Así describe Sor Lucía la segunda parte del secreto. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la grande señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre.
Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe. Muy profundo, lleno de aspectos. Esto aquí de alguna manera, como decíamos en el comienzo, es el centro de las apariciones y del mensaje de Fátima, ¿no? Sí. Que es el aviso de un castigo, de una guerra peor y de otras guerras peores caso la gente no se convierta, y después también la promesa del triunfo, ¿no? Uh-huh. Que sobre todo para nosotros los heraldos, como saben, pues nuestra patrona principal es Nuestra Señora de Fátima, y proclamamos al mundo entero que ese triunfo va a venir, que es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero para eso puede ser que tengamos que pasar por un castigo bien grande si la gente no se convierte, claro, y no reza el rosario, ¿no? Entonces, esta segunda parte de secreto realmente es muy importante. Sí. Ahí la Virgen habla de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, en el reinado de Pío XI, ¿no? La señal luminosa en Europa que se dio. Esto, sí, yo lo conté en el primer programa justo del podcast que tuve la oportunidad de conocer una señora en Chile que era francesa, que ella vio, se acuerda cuando era niña, ella vivió eso, y que ella vio una noche que el cielo se puso de color, creo que era rojizo, y se veía como una aurora boreal, que es un fenómeno que se da pues principalmente en el Polo Norte. Y claro, todo el mundo quedó conmocionado. Y poco tiempo después es que se da esa invasión a Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con las consecuencias que tuvo para la humanidad terribles, ¿no? Millones de muertos, cantidad de cosas espantosas, armas como no que se habían visto. Y se entiende claramente ahí que es un castigo de Dios. Sí. Que Dios castigará al mundo con una segunda guerra peor que la anterior. Justamente ¿por qué? Por lo que decíamos. Porque la humanidad decide dar las espaldas a Dios y ofender a Dios de una forma pues prácticamente que sin remordimiento, ¿no? Sí. Y el mensaje de la Virgen justamente viene a advertirnos de eso. Ya viene una segunda guerra mundial. Ahora, ¿será que en otra parte del mensaje que quizás se desconozca se habla de otras posibles guerras? No sabemos. Porque de hecho aquí se menciona, hermano Sebastián, perdón interrumpirle, estoy acostumbrado. Se habla de naciones aniquiladas. Sí. Es verdad que hubo catástrofes gigantescas, ahora naciones aniquiladas como tal. No, uno se pone a pensar las armas que existen hoy en día. Claro. Eso que estamos viviendo ahí entre Rusia, Ucrania. Usted no sabe eso en qué la puede amenaza parar. Que existe de una guerra nuclear es muy grande, ¿no? No se sabe en qué puede parar eso. Nadie sabe qué armas tienen ellos, nadie sabe cuáles son las intenciones, más o menos todo el mundo entiende cuáles son, pero hasta qué punto están dispuestos a llegar a arriesgar el todo por el todo, porque empezar una guerra mundial es prácticamente que la destrucción de naciones enteras, por no decir de casi que el mundo entero. Sí. En pocos minutos, sí, ¿no? Por las armas que todo se tienen, evidentemente. Sí. Así que es un gran misterio, y y también eso que ya se ha comentado en otros programas sobre Rusia, ¿no? Sí, tenemos un podcast sobre eso, ¿no? Sobre la consagración de Rusia. Sobre la consagración de Rusia, cómo si había sido atendido ese pedido de Nuestra Señora o no había sido atendido. Durante tantos años que se intentó, pero que no se cumplían, digamos, los requisitos que pedía la Virgen. Eso pueden verlo en el programa que le vamos a dejar en la descripción. En el año 60 la hermana Lucía decía que ya era tarde ya, ¿no? Sí. Que no fue atendido. Fue hecho 2 veces, pero no fue hecho como las condiciones y ya era tarde. Sí. Incluso, ahí en el libro que usted tiene de José María Zavala, que es muy bueno, él comenta que el padre Amort, que era el exorcista, ¿no? Uh-huh. Más reconocido del Vaticano, él había estado en uno de los intentos de consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María.
Y él decía que él participó y que a la hora de la consagración en ningún momento se mencionó a Rusia, la palabra de Rusia. Se dijo los países que están necesitando Exacto. más. Entonces, claro, no. Y bueno, que por cierto, el Padre Amor, no sé si vamos a entrar aquí en un agujero negro, otro tema, que él era muy amigo del Padre Pío también, sí, ¿no? Era hijo espiritual. Hijo espiritual, ¿no? Sí, y que lo iba a visitar varias veces y que él escuchó directamente del Padre Pío el contenido del tercer secreto, porque el Padre Pío, pues, no sé, por su vida mística, por sus... y que hablaba mucho de catástrofes y de ciertas dificultades incluso dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Temas de fe, temas de división, en fin, hay que rezar mucho para que Nuestra Señora preserve, digamos, sí, evidentemente la fe y la unidad de la iglesia, que es lo más importante, ¿no? Pero bueno, ¿qué otro aspecto se puede comentar de esta segunda parte así que a ustedes le llame más la atención? No, y también es interesante que, de hecho, hablando fuera de cámaras, ¿no? Sí. Sobre que si venía antes, que si venía después, durante... Pero aquí dice claramente la Virgen, para impedirla, vendré a pedir que consagración de Rusia y comunión reparadora. Y eso la Virgen lo reveló, no recuerdo exactamente 27, los años, creo, ¿no? Pero fueron revelaciones que la Virgen le hizo, revelaciones privadas, ¿no? A Sor Lucía. Y claro, uno se pone a pensar que tal vez la gente en esa época, puesto que no había sido revelado en el secreto, no se sabía, digamos, con gran claridad de todo esto. O sea, sabía las apariciones y esto. Pero estos dos requisitos que la Virgen quería para impedir la guerra, ella sí lo reveló, claramente. Que eran, pues, estos dos que justo acabamos de mencionar, ¿no? Claro, la consagración de Rusia y la devoción de los primeros sábados. Exactamente. Eso como que se salía del secreto. Exactamente. Y que sí era importante que se supiese para evitar la guerra. Muy interesante ese Muy punto. interesante, sí. Y bueno, tema también de Rusia, de los errores. El hermano Armando hizo esta semana una charla muy buena. También se lo vamos a dejar recomendada. Que él explica los grandes errores, pues, de Rusia, del comunismo, lo que se conoce, y cómo hoy en día, digamos, el principal objetivo del comunismo, por así decirlo, es introducir en la humanidad la inmoralidad, ¿no? Es alejarse de Dios y que todo el mundo sea inmoral. Eso es muy interesante, pero eso llevaría un programa entero. Que ya les dejamos ahí lo que el hermano Armando comentó, muy interesante, muy bien documentado como siempre. Así que vale la pena que lo vean también. Sí. Y padre, y llegamos al punto más neurálgico, más importante, más esperado, que es el tercer secreto, o si quieren mejor formulando, la tercera parte del secreto. Se conoce de las dos maneras, pero es mejor decirlo como la tercera parte del secreto porque vimos que es un secreto, o sea, es un párrafo, o sea, es un secreto que la Virgen dijo en ese día 13 de julio, lo dijo como todo de un tirón, ¿no? O sea, pero Sor Lucía reveló dos secretos en 41 que vimos. Y ¿cuándo se va a revelar esta tercera? ¿Cuándo ya va a escribir la tercera parte del secreto? Una cosa es cuando lo va a escribir, otra cosa es cuándo se va a revelar y cómo fue revelado y si fue revelado enteramente. Eso es lo que vamos a intentar tratar. En 1943, poco tiempo después, por tanto, de haber escrito las dos primeras partes del secreto, ella cae enferma. Ella era Dorotea y como era la única que sabía del secreto, el obispo de Heredia se queda preocupado y le pide, inclusive le ordena, que escriba la tercera parte del secreto. Y la hermana Lucía le dice, mire, la Virgen me lo prohibió, no puedo, eso ahí sí que no puedo escribirlo. Y él le dice, yo soy obispo, usted me debe obediencia, la Virgen te pidió obediencia a mí, tú tienes que escribirlo. Y ella se queda en una aflicción inmensa, en un dilema, porque era obedecer a Dios por parte del obispo, porque el obispo también en ese momento estaba como que dando en nombre de Dios, obedecer a la Virgen también, obedecer a Dios por la Virgen. Y pasa unos días de una prueba inmensa. Y ella dice, no, bueno, el obispo me mandó, voy a escribirlo. Cuando va a escribirlo, ella no tiene fuerzas. Y ella comienza a temblar y no consigue escribir nada. Y va a escribir cualquier otra cosa y escribe perfectamente. Lo intenta de nuevo escribir la tercera parte, no consigue. Algunos dicen, ¿será que la Virgen se lo estaba impidiendo? Otros dicen, ¿será que le daba tanto miedo
porque era tan fuerte lo que estaba colocado que no conseguía, que temblaba. Pues no se sabe bien. La cuestión es que en ese momento realmente ella no conseguía. Y hasta que en cierto momento... Le mandó una carta nuevamente al obispo, se recuerda, diciéndole, mire, no consigo, no puedo, me está pasando esto y esto. Y él reiteró la orden, o sea, tiene que escribirlo. Reafirmó la orden, sí. Exacto. Y ahí ella estaba súper afligida por ese problema. Y en enero de 1944, ya por tanto pasando algunos meses después, todavía un poco enferma, pero ya estaba un poco mejor, ella tiene una visión sorprendente, está escrito aquí. Estaba rezando de rodillas en una visita al Santísimo Sacramento. Y colocamos aquí las palabras que ella coloca en el texto. Allí me arrodillé en el medio, junto al escalón del comulgatorio, y pedí a Jesús que me hiciese conocer cuál era su voluntad. Habituada como estaba a creer que las órdenes de los superiores son la expresión cierta de la voluntad de Dios, no podía imaginar que ésta no lo fuese. Y perpleja, medio absorta, bajo el peso de una nube oscura que parecía pesar sobre mí, con el rostro entre las manos, esperaba sin saber cómo una respuesta. Sentí entonces que una mano amiga, cariñosa y maternal, me toca en el hombro. Levanto la mirada y veo a mi querida Madre del Cielo, que me dice: no temas, quiso Dios probar tu obediencia, fe y humildad. Estate en paz y escribe lo que te mandan, pero no lo que te he dado a entender de su significado. O sea, esto es curioso. Escriba lo que vio, pero no lo interprete. Es eso. No lo que te he dado yo de interpretación ya. O sea, la Virgen ya le había explicado a ella. Sí, está escrito aquí. Escribe lo que te mandan, pero no lo que te he dado a entender de su significado. Después de escrito, mételo en un sobre, ciérralo y séllalo. Y escribe por fuera que solo podrá ser abierto en 1960 por el señor cardenal patriarca de Lisboa o por el señor obispo de Leiria. O sea, bien claritas las normas de Nuestra Señora. Bien clarito. Y a ella aquí dice una cosa impresionante que está relacionada con lo que ella sintió en ese momento, que me parece que no, o sea, esto no es parte del secreto, pero es lo que ella vio en ese momento y está relacionado con el secreto, por más que esto aquí no está oficialmente, por lo menos en lo que conocemos del secreto. Eso lo cuenta ella en sus memorias, ¿no, padre? Sí, a seguir aquí. No sé si usted prefiere leerlo, que usted tiene una voz así más... Sí, si quiere le digo. Más melodiosa. Dice que sí, yo tengo una voz más. Por favor, continúe. Dele, la mía es una voz medio rara. Dale, padre. No, por favor. Porque realmente esto aquí es impresionante. Y yo me parece que si algo falta del secreto, está relacionado con esto aquí. Vamos. Continúa la hermana Lucía. Y sentí el espíritu inundado por un misterio de luz, que es Dios, y en él vi y oí. La punta de la lanza como llama que se desprende, toca el eje de la tierra. Ella tiembla, montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultados. El mar, los ríos y las nubes se salen de sus límites, se desbordan, inundan y arrastran consigo en un remolino viviendas y gente en número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el que se sumerge. El odio, la ambición provocan la guerra destructora. Después sentí en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu el eco de una voz suave que decía: en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia santa, católica, apostólica. En la eternidad, el cielo. Qué impresionante. Qué impresionante, ¿no? Sí, y ella va a explicar después, o sea, ella fue lo que sintió en ese momento y lo que ella vio. Vio que el eje de la Tierra se alteró, que existen inclusive estudios científicos de que si pasa eso, es una catástrofe geológica, sí. Así, brutal. Y inundaciones, no sé si terremotos, aldeas destruidas. Y aquí se comprende también parte del segundo secreto de que varias naciones podrían ser aniquiladas, ¿no? Y si tiene relación con eso, se entiende por qué la hermana Lucía temblaba tanto, ¿no? Temblaba tanto. Exacto. Ahora, la punta de la lanza. También eso está medio inconcluso, ¿no? Sí, que, sí, en fin. Sí. Curioso. También esas revelaciones místicas a veces de la nada parece algo medio inexplicable. Sí, algo medio bíblico, como lo tenían los profetas, de que unos huesos que tomaban carne y que se levantaban. Claro, es algo medio misterioso que sí, se puede dar, puede ser una figura, puede ser una realidad, puede ser, no sé.
no sé qué. Es muy misterioso. Es sí. muy misterioso, sí. Y curioso que ella dice que cuando en esa última palabra que escuchaba de la voz El cielo. en la eternidad, el cielo, en ese momento ya comenzó a sentir una alegría inmensa. Dice, llenaba mi alma de paz y felicidad de forma que casi sin darme cuenta quedé repitiendo por mucho tiempo, oh cielo, oh cielo, oh cielo. Y a partir de ese momento ella, sin dificultad ninguna, escribe la tercera parte del secreto o el tercer secreto. Y eso es lo que ella escribe en 3 de enero de 1944. Lo escribe, pero como le había pedido a la Virgen, lo sella y lo manda al obispo y dice que solo podría ser abierto en 1960. Y aquí entra toda otra temática. Todo un misterio ahí. Todo un misterio que realmente es muy, muy, muy curioso, ¿no? Porque... Entonces, esa carta lacrada quedó ¿con quién? ¿Quién lo guardó? El obispo de Liria. El obispo de Liria. Ya. Exacto. Y en algún momento el Papa manda a pedir eso, esa Sí. carta, o en algún momento la Virgen es que pide que le manden eso al Papa para que sea revelado, porque si ella pide que sea revelado en el 60, Sí. en algún momento tendría que haberle llegado autoridades eclesiásticas pues más calificadas para poder hacer esa revelación, ¿no? Sí, dicen, yo aquí realmente es que me pierdo un poco con los datos aquí Sí, todos, sí. pero sé que en cierto momento sí fue, hasta Pío XII, inclusive existe En el 57 fue que entregaron la carta al Santo Oficio. Pues, Perfecto. por tanto, Vale, terminar el Santo bueno, Padre. Que dicen que la persona que lo llevaba, claro, la curiosidad, ¿no? No vio nada, pero él decía que a contraluz se veía que en el sobre había solo una hoja escrita solo de un lado, como que un párrafo largo, digamos, ¿no? 25 renglones. 25 renglones, exactamente. Él solo vio eso. Ahí le entregó al Santo Oficio y después eso llegó a manos del Papa. En la época era Pío XII, Pío XII, sí. pero tuvo que guardarlo en una famosa caja fuerte, Ajá. que estaba creo que en el cuarto propio, en el dormitorio de él, Sí. digamos. Y ahí comienza toda la historia, que es muy, muy impresionante. Que curiosamente Sor Lucía le escribe al Papa Pío XII en 6 de junio del 58. Ujú. Le dice, le muestra los motivos por los cuales la Virgen no quería que fuese abierto antes de 60. Ajá. Es del conocimiento de vuestra santidad la existencia del llamado secreto de Fátima, cerrado en sobre lacrado, que podrá ser abierto después del inicio del año 60. Aunque no pueda decir el texto ahí contenido, porque el tiempo se aproxima, debo decir que en la era de los 60 el comunismo alcanzará el punto máximo, el cual puede ser disminuido en cuanto a la intensidad y duración, y que debe ser seguido por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reinado de Cristo. Para conseguir este fin, quiere Dios que se intensifiquen todos los trabajos apostólicos, además de los cuales quiere que se haga oír en el mundo, como el eco de la suya, mi voz, exponiendo lo que fue y lo que es el mensaje de Fátima con relación a Dios y a las almas, al tiempo y a la eternidad, a fin de aclarar los espíritus sobre el camino de la vida cristiana que debe seguir y los errores de los cuales se deben alejar, para que no se dejen engañar por falsas O doctrinas. sea, ahí estaba todo el plan de ruta que tenía que seguir la Iglesia y Exacto. la humanidad. Exacto. En lo que dice ahí la hermana Lucía, en esa hojita que le había mandado al Papa para que él revelara en el 60. Solo que creo que Pío XII murió en octubre. Claro, esto aquí es 6 de junio de 58 y Pío XII, que es el Papa de Fátima, Sí. el Papa así de la época más devota de Fátima, muere en octubre de 58. Wow. Y él no consigue... No puede revelar. No, todo indica que no lo leyó Ya, y no puede revelarlo en 60. claro, ni lo leyó, claro. Claro. Y ahí sube Juan XXIII, Papa Juan XXIII. Y ahí sucede algo muy misterioso, que es lo que cuenta la historia. Varios testigos que estaban en el momento lo cuentan también, que cuando llegó al año 60, la gente ya sabía que en el año 60 se revelaría el tercer secreto. Llega el año 60, él abre la carta, imagínense qué emoción, ¿no? Después de 14, 18 años por ahí, 16 años, y cuando la abre estaba en compañía de un cardenal, Ottaviani, de Capovilla. de Monseñor Monseñor Capovilla, y parece que algunos dicen que llamaron a un traductor portugués porque estaba escrito en portugués. Y cuando lee la carta, algunos dicen que se desmayó, que pasó mal y que la mandó guardar en la caja Sí, fuerte. se dice que él la leyó, exacto, como que se mareó y no, esto no es para mí. Esto es para otro
para para otro mi sucesor. Mi sucesor, esto no es para mi época. Un misterio. Misteriosamente la guarda en la caja fuerte. Esto es lo que dicen aquí los libros todos, y apoyados en testimonios. Inclusive Capovilla lo dice, él estaba presente. Ottaviani lo dice también. Esos son hay registros que lo mandó guardar, y no fue publicado como la Virgen quería en el año 60. Sí. Misteriosamente la Virgen quería que fuese revelado en el año 60 y no fue revelado. Y después viene, Pablo VI también, que se dicen que lo leyó también, pero no se hizo una revelación tampoco. Juan Pablo I, Juan Pablo II, que ahí es que se hace la revelación en el año 2000, ¿no? Sí. Que es el cardenal Sodano. Por ocasión de la beatificación de los pastorcitos, que es muy misterioso, que él emite primero una interpretación del tercer secreto sin hacer la revelación. Entonces, él ya, incluso hay un vaticanista que lo explica, que era la primera vez en la historia que se daba una interpretación de un documento antes de ser publicado el documento, que es una cosa rarísima. Rarísimo. Y es, pues, todo el mundo más o menos conoce el ángel con la espada de fuego, apuntando a la tierra, queriendo castigarla, diciendo penitencia, penitencia, penitencia. Y la Santísima Virgen, con su resplandor, como que apaga un poco la llama de la espada del ángel, como que para un poco ese deseo de castigar a la humanidad. Y se da la famosa visión. ¿Usted la quiere leer rapidito? Porque ya se nos pasó el tiempo. Sí. ¿Cómo vamos? Tenemos 2 minutos. 2 minutos. Un obispo vestido de blanco. Resumimos acá exactamente. Vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir en una montaña empinada. El Santo Padre, antes de llegar a ella, estoy cortando unos pedacitos, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas, medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, de diversas clases y posiciones. Es curioso que tiene cierta relación el Papa caminando en una ciudad destruida, llena de cadáveres, con lo que la hermana Lucía, cuando recibió esa iluminación de la Santísima Virgen, esa revelación de que escribiera, eso de que la tierra como que giraba un poquito, perdía su eje, que había una gran destrucción, una gran purificación, que había un montón de cadáveres. O sea, tiene cierta relación, claro. Sí, claro. Que es curioso que eso no está escrito, digamos, en el mensaje oficial, o no fue revelado en el mensaje oficial. Y después otro tema que es muy misterioso, que bueno, ya por el tiempo no va a dar para profundizar mucho, es el tema de que el Papa es asesinado. El propio cardenal Sodano, en el 2000, él directamente ya decía que era Juan Pablo II, en el atentado que había sufrido en el 81, 13 de mayo del 81 en la Plaza de San Pedro, que fue Ali Akka, el turco, que le disparó y lo quiso matar, y que el propio Juan Pablo II dijo, una mano disparó y otra mano condujo la bala, refiriéndose a Nuestra Señora, que puede ser un milagrazo también. El cardenal Sodano decía que ya eso era el tercer secreto. Cumplimiento del tercer secreto. Pero ¿sabes qué es interesante? Que en el mensaje de la Salette, que es otro mensaje previo, que se habla de que iba a venir un papa que no iba a ser romano, que iba a gobernar unos 20 años. Impresionante. Y que iba a sufrir mucho, entre ellos intentos de asesinato. Qué impresionante. Intentos de asesinato. Ahí sí se cumple. Ahí sí se cumple. Eso sí se cumple. Pero, y creo que ella misma decía que no lo iban a alcanzar, no lo iban a conseguir. Pero el mensaje de Fátima habla de que el Santo Padre es asesinado. No es un símbolo. Exacto. Y después, hermano Sebastián, si usted me permite más, ¿cómo es posible que a la hermana Lucía le temblase la mano? Ajá. ¿Cómo es posible que Papa Juan XXIII casi se desmayó al leer el relato y fuese solo eso? Uh-huh. O sea, porque esto aquí lo hemos leído y realmente es una visión medio apocalíptica, que algo que va a pasar, pero no es muy fuera de lo que ya se ha vivido en la iglesia, de persecuciones, de cuántas persecuciones que ha habido, pero es algo mucho más fuerte. Sí. Entonces, todo indica que el tercer secreto o la tercera parte del secreto
no es solo eso, o por lo menos la interpretación, como decía aquí también Nuestra Señora, la interpretación de eso no está enteramente dicha, mencionada, y que o se refiere a algo dentro de la Iglesia, algo muy fuerte en materia de crisis dentro de la Iglesia, o también cosas apocalípticas realmente que está contenido en ese tercer secreto que todavía no sabemos muy claro. Que el Padre Pío yo creo que lo sabía, sí, y tiene visiones apocalípticas del Padre Pío muy impresionantes. Hay que hacer un video sobre eso, Padre. Padre Pío, pero se nos acabó el Padre tiempo. Pío y Fátima, ¿no? Padre Pío y Fátima. Padre Pío y Fátima, Si quisieran ese programa, pónganlo en los comentarios. Sí. Y vamos a ver si lo hacemos con el Padre Íñigo, el Padre Fernando, que también es muy conocedor del tema. Y si el hermano Gerardo nos quiere acompañar para dirigir el programa y yo grabo y edito después. Pero Padre, de verdad que impresionante, y me parece que ha sido muy, muy bendecido. Nuestra Señora ha sabido llevar el programa, como siempre, cortos de tiempo, pero me parece que da una idea y da una impostación de alma para la fiesta que vamos a celebrar mañana, y para tener intenciones reales de nuestra conversión, y de que cuanto antes el mensaje de Fátima se cumpla en su totalidad, que es principalmente el triunfo del Inmaculado Corazón de María, con todo lo que eso tiene que Conlleva, ¿no? conlleva antes, una purificación del mundo, una gran conversión. Sí, porque Fátima no es el fin del mundo. No, Eso no. tiene que quedar muy claro. Sino es el anuncio justamente de ese triunfo del Inmaculado Corazón que ella anunciaba. Que es la victoria de Dios por medio de la Santísima Virgen sobre el demonio y sobre el pecado. Exacto. Así que eso es lo que nos tiene que llenar de entusiasmo. Entusiasmo. Y qué mejor para llenarnos de entusiasmo que una bendición del Padre Íñigo para Claro, despedirnos, porque ya se nos fue el tiempo. Sí, con muchísimo gusto. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.